profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Seguimos ubicados en octubre de 2004. Un ciclo de presidenciables que culminaba con Tabaré Vázquez, una conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Y como decía la ingeniera, la intendenta Carolina Cose, había una expectativa muy grande. Sobre todo en un ámbito como el de ADM, donde hay empresarios muy importantes del país, sobre qué haría el Frente Amplio en caso de ganar, y yo me lo anoté por acá, con las políticas en materia económica, monetaria, impositiva, cambiaria, qué país le esperaría a los que quisieran invertir en Uruguay. Así es. Y esto decía el doctor Vázquez. El contexto favorable a las inversiones estará dado por una programación macroeconómica basada en una concepción que comprende aspectos que hacen a las relaciones cambiarias, crediticias, de precios, de cumplimiento de los contratos, de establecimiento y mantenimiento de reglas de juego claras y de un adecuado marco de predecibilidad. En consonancia con el objetivo general de transformación hacia un Uruguay productivo, la programación macroeconómica del gobierno progresista tendrá como objetivo específico asegurar la consistencia de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal entre sí y con respecto a los objetivos de crecimiento económico y mejora en la equidad de la distribución del ingreso. En materia de política cambiaria, otorgaremos previsibilidad al valor de la moneda por la vía de procurar equilibrar la creación del dinero con la demanda, controlando la expansión de la base monetaria a los efectos de contribuir con la obtención de un nivel determinado de inflación, lo cual implica avanzar hacia una política monetaria basada en metas de inflación. En lo que hace a la política fiscal, nos orientaremos a operar tanto sobre la estructura de los ingresos como de los gastos del sector público, a los efectos de garantizar una estructura impositiva más eficiente y equitativa y un gasto público austero, más sesgado hacia la atención de planes sociales prioritarios y de inversión pública. No habrá aumento de la presión fiscal, sino redistribución de la misma según criterios de racionalidad, equidad y eficiencia. En referencia a la política cambiaria, atenderemos la razón de ser de la misma, que es disminuir la incertidumbre asociada a la evolución del tipo de cambio. Los lineamientos de política fiscal y política monetaria a los que recién aludí son consistentes con un régimen cambiario con mercado de libre acceso y con tipo de cambio flexible. Nunca más atraso cambiario, porque el atraso cambiario, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el sobreendeudamiento del Estado como recurso desesperado para cubrir dichos déficits son factores determinantes del desplome que ha sufrido el país. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Bueno, para volver sobre las palabras de Vázquez, allí habló de ingresos y egresos equilibrados en el Estado, de atraso cambiario, algunos de los puntos que planteó Vázquez, seguramente en diálogo permanente con Danilo Astori de cara a lo que podría ser la presidencia, ¿no? Sí, seguramente, sin duda, sin duda. Además, Tabaré formaba equipo, le gustaba que los equipos funcionaran, así que no me cabe duda. Y después, quiero decir que en el segundo gobierno varias veces cuando iba a explicar algo que podría ser circunstancial del momento,
retomaba el país en las condiciones en que se encontró, cómo estaban las reservas en ese momento, cómo logramos que el Banco Central tuviera miles de millones de reservas, cómo se enderezó y se renegoció la deuda. Él nunca nos dejó olvidar eso, ¿no? Y que básicamente es lo que dice ahí, lo cumplió. Sí, está bien lo que está diciendo, porque hay que ubicarse en ese contexto de un país que venía saliendo, pero aún el gobierno del Frente Amplio recibe en plena crisis el país, sí. Una de las más grandes de la historia del país, y el país después se encaminó con el gobierno del Frente Amplio a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, y si no te debo más nada, allá tú, acá yo. Y al terminar la deuda con el Fondo Monetario, obviamente los países dejan de tener la dependencia de algunas exigencias, entre comillas o sin comillas, del fondo, ¿no? Y sí, seguro. Y las reservas en el Banco Central. Yo no quiero decir la cifra, pero había unos cientos de millones de dólares y con los gobiernos del Frente Amplio quedó en 18.000 millones de dólares. O sea, la diferencia era abismal, ¿verdad? Sí, y eso le daba seguridad al país. Yo recuerdo de aquellos momentos te decía, él formaba equipos, sí. Y José Lo Corseñac, el senador José Corseñac, José Lo siempre nos decía, lo que aprende, lo voy a decir textualmente, si lo que aprende este animal nosotros les ponemos sobre algo y él me lo devuelve mejorado. Bueno, a mí me pasaba que antes de tener las reuniones, cuando íbamos a tratar temas específicos, yo le mandaba un resumen de cuál era nuestra opinión y nos esforzábamos en no mandarle un libro, ¿no? Mandarle un resumen ejecutivo y por supuesto Tabaré entendía todo, digamos, y se leía todo. Sí, es así. El Mercosur, su funcionamiento y sus resultados ha sido tema siempre presente estos años en las charlas de ADM. En estas conferencias memorables hemos escuchado al doctor Jorge Valle en el 2002 prácticamente diciendo lo mismo, o el presidente actual diciendo lo mismo que decía Valle en el 2002, diciendo lo mismo que decía en el 2002 Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso vino por segunda o tercera vez a despedirse de su presidencia, se venía Lula, ya estaba elegido. Y no basta el Mercosur, decía Fernando Enrique Cardoso. Sí al Mercosur, pero no basta el Mercosur. Por ahí más o menos fue también Tabaré Vázquez. Para nosotros el Mercosur es una prioridad estratégica, absolutamente estratégica. Como lo decíamos en nuestra exposición, no es bueno, desde nuestro punto de vista, caminar solos, estar aislados. Y tenemos la clara dimensión y visión de nuestra ubicación geográfica e histórica en la región. Estamos privilegiados por la presencia de países enormes, grandes, gigantes, hermanos, y creemos que el fortalecimiento de nuestro país se logra con una integración fuerte, una integración que vaya más allá de un acuerdo comercial de base arancelaria a un proceso de integración mucho más firme, más sólida, a un proceso de integración política, social, cultural, etcétera, a un proceso de complementariedad productiva en la región. Este es nuestro punto de partida y de ahí la inserción al mundo. No negamos para nada la posibilidad de, en el marco de esta estrategia y de este planteo, llevar adelante acuerdos bilaterales que no afecten el relacionamiento y la marcha del proceso de integración de la región. Los procesos de integración regional, todos conocemos su complejidad, todos conocemos el tiempo que demora en implementarse adecuadamente, veamos qué ha pasado con la Unión Europea, y yo creo que lejos de radicalizar las posiciones hay que buscar a través de los acuerdos correspondientes las aperturas. Tenemos que abrir nuestro país, pero también tenemos que abrir la región al mundo. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. El Mercosur, y lo voy a leer textual para no equivocarme, como prioridad estratégica, eso fue lo que dijo el doctor Tabaré Vázquez. Pero, dijo, no nos negamos a acuerdos bilaterales que no afecten el relacionamiento del bloque regional. Estamos hablando del 2004, ¿no? Sí, pero él dijo en esa frase tan sintética que tú estás diciendo, es sintética pero es precisa.
Y acá yo me animo a interpretarla, porque él dijo, no nos negamos a acuerdos bilaterales que no afecten, ¿verdad? La Sí, que no afecten el relacionamiento del bloque el regional. relacionamiento, ahí Lo está, dijo que textual. que no afecten, o sea, él lo que marcó ahí es una tensión que la diplomacia la conoce, la diplomacia profesional, ¿verdad? La conoce de memoria, que es la tensión entre mantener una alianza y tratar de encontrar oportunidades fuera de esa alianza. Y bueno, sí, es muy difícil. Hay un tema de desequilibrio, unas asimetrías gigantes, unas asimetrías notorias que también forman parte de esa tensión, porque justamente por esas asimetrías Uruguay sería un disparate que de un golpazo se fuera o cometiera acciones que pusieran en riesgo ese equilibrio. Es un tema difícil, pero bueno, creo que él lo diagnosticó muy bien. Sigue siendo así. Yo también, como ministra de su gobierno, tuve la oportunidad de, metiéndonos en los temas productivos, en los temas de acuerdos y demás, tanto con Brasil como con Argentina. Uno dice un acuerdo comercial o productivo, pero en realidad es tan grande la malla normativa entre los países que a veces parece muy difícil desenmarañar nudos, y capaz que falta de todos los lados una franqueza política, ¿no?, para hablar los temas, que a veces son micro temas, pero son los que definen la verdadera integración. Uh-huh. Si nosotros estamos produciendo algo acá y por no tener un problema entre Argentina y Brasil no recibimos un gesto de alguno de los dos países, tiene que haber una forma en que nos entendamos los países, en lo cual mantengamos el equilibrio reconociendo nuestras asimetrías. Y tiene que haber un gran compromiso entre los grandes también. Un grande no le puede reclamar algo a otro porque Uruguay tuvo una preferencia en algún sentido. Porque Uruguay no va a mover la aguja de sí, qué difícil, estaba pensando como usted era ministra, que la industria uruguaya es un barrio de San Pablo o menos. Es muy difícil. Ir a negociar. Yo llegué, tuve un gran equipo, yo por mi parte también. Quiero nombrar José Luis Seijo, fue muy importante, una gran persona y un gran técnico. Y realmente tuve la oportunidad de meterme en lo que era el entramado normativo y de trabas y de complejidades. Entonces, muchas veces se nos dijo, no, porque si hacemos esto con ustedes, se lo tengo que dar a todos. Y en realidad debería haber una franqueza política para decir, bueno, pero yo podría darte esto condicionado a un tamaño. Y entonces, sí, por lo que usted decía, Uruguay no te va a hacer mella. Claro, y además se puede decir abiertamente, por debajo de tales volúmenes, ahí sí, está, por encima. hasta determinado tope. Claro. ¿Habilitar un tratado de libre comercio con China sería eso o no necesariamente? Que le habilitaran a Uruguay. Bueno, ahí yo esperaría ver un poco más. Ahí, a ver, no se puede mirar para otro lado porque China es un jugador de primer nivel en el mundo y es un jugador de primer nivel para Uruguay. Lo que a mí me gustaría ver es jugar un poco más a China en este diálogo en el Mercosur, porque la relación de intercambio de Brasil con China es de 135.000 millones de dólares más o menos. Sí, 2 veces el PBI del Uruguay o más. Es como, creo que es unos 40 veces la relación de intercambio de Uruguay-China. Entonces, no es tan fácil. No tenemos que ser nosotros solos los que insistimos sí. en eso, ¿no? Sí, son días en que China le ha comprado el 25% del puerto de Hamburgo a Alemania. Es decir, para tener algún datito, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que en un tratado con China, que yo me parece que es algo que hay que necesita trabajar. un estudio a fondo para saber quién gana y quién pierde, se supone, ¿no? Sí, claro, eso yo no dudo que se podría hacer, porque Uruguay tiene muy buenos técnicos. Sí tendría que haber una buena dirección política, porque los técnicos a la hora de negociar están en una sala como esta negociando los micro detalles y tienen que tener una orientación, porque si no estamos perdidos. Pero me parece que tratándose de proteger la relación del Mercosur, si alguien está interesado en un tratado de libre comercio con nosotros, también tiene que jugar
en el Mercosur. Hacemos otra pausa y ya seguimos. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.